Bien, mis amados hermanos, vamos a Timoteo capítulo 3 para continuar con nuestra exposición de lo que es el pastorado bíblico, el obispado bíblico, según la Escritura, según la mente del apóstol Pablo, o el Espíritu Santo, quien inspiró pues al apóstol Pablo. Él no ha hablado por voluntad propia. Y leemos en el tercer capítulo de su primera carta al joven pastor Timoteo. Y Pablo dice de esta manera, inspirado por el Espíritu Santo: fiel es la palabra. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario pues que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino, ni pendenciero, sino amable, apacible y no avaro. En nuestra exposición, que hemos llegado hasta el versículo 3, el cual aún no hemos terminado, estábamos incluyendo características que también se encuentran en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el primer capítulo. Vamos también allá, para incluirle en nuestra exposición de los requisitos al obispado, a fin de entender, porque todas estas deben ser pedidas y requeridas de aquellos que anhelan el obispado o profesan un deseo hacia el obispado, que ellos tengan a bien cumplir con estos requisitos. Ya hemos hablado que la idea de Pablo al decir fiel es esta palabra, es decir, como un paralelo a cuando Jesús dijo: de cierto os digo, ¿no? Amén, amén, logoi. Es una frase para expresar ¿qué cosa? Es ciertísimo lo que voy a decir. Sin lugar a dudas, todo lo que voy a decir es verdadero, es veraz. Viene de parte de Dios, y como viene de parte de Dios, no puede ser mentira, debe ser verdadero. Por lo tanto, el pensamiento de Pablo concluye, evidentemente, lógicamente: es necesario pues. Como fiel es esta palabra, es necesario pues que todo lo que viene después de esto sea estrictamente colocado a prueba en los que anhelan el obispado. Y este es el punto, amados hermanos. Hemos venido viendo una cantidad de requisitos colocados por el Espíritu Santo a través de la mano de Pablo, para que aquellos que anhelan obispado se examinen a sí mismos a ver si están realmente caminando acorde ¿a qué? Al obispado según la Biblia, porque la Escritura es inspirada por Dios. El obispado que el cristianismo de hoy ofrece no es el obispado que la Biblia muestra, como hemos venido viendo. De modo que se hace necesario que todo aquel que anhele obispado se someta a las características y requisitos bíblicos. ¿Entiende eso, amado hermano? También es necesario entender que no solamente los que anhelan obispado están sometidos a conocer esto, sino, como ya hemos afirmado una y otra vez, y hasta el final de esta exposición, así será, toda la congregación debe someterse al conocimiento de lo que la palabra de Dios exige de aquel que anhela obispado. ¿Por qué? Porque los pastores no se colocan a sí mismos como pastores. Cuando ha de levantarse un nuevo pastor, tiene que estar el pastor y la congregación, o los pastores y la congregación, para evaluar meticulosamente la vida del aspirante al pastorado, a ver si se conforma rigurosamente a las palabras de la Escritura. Y en tercer lugar, no solamente es para el que anhela obispado, no solamente para la congregación que se prepara para aumentar su pluralidad de ancianos, ¿no? Y dar espacio a la manifestación de los dones que Dios ha dado a su cuerpo, porque así debe ser la iglesia, ¿no? Si un hombre anhela obispado, no ha de coartársele su servicio o recortarle su anhelo de servicio, si es fidedigno, si es verdadero, si se sujeta a la Escritura, por el mero hecho de que un pastor diga: yo soy el pastor y nadie más puede ser pastor. Eso no es bíblico. Bíblico es la pluralidad de ancianos, bíblico es dar lugar a la manifestación de los dones que Dios ha dado para la edificación de su santo pueblo. Así que esta exposición es primeramente para los que anhelan obispado, segundo para la congregación saber cómo escoger y evaluar al prospecto,
Y tercero, para los que ya están obispando, se analicen a sí mismos y que la congregación también les analice. Esto es, toda mi predicación es también para que usted me analice a mí, ¿entiende? Para que usted sea meticuloso y riguroso, así como para escoger uno nuevo, así como para analizar si me mantengo en los requisitos exigidos por la Escritura hacia mi persona y mi obispado. Para que si de alguna manera fallo, usted tiene el deber ¿de qué? De llamar la atención y conseguir, como dice la Escritura, los testigos para decirme a mí, epa, usted anda mal, sujétese, falta disciplina, corrija esto, o de lo contrario viene una disciplina aún mayor, como claramente ha mostrado la Escritura en el tema pues de la disciplina hacia los ancianos. En Tito capítulo 1, el apóstol Pablo deja a Tito en Creta para que obviamente él estableciera más ancianos. Él dice para que pongas orden en lo que falta y para que designara ancianos, plural, en cada ciudad. Y reitera en su carta como te ordené. Obviamente él se lo dijo en persona. El Espíritu Santo lo inspiró a dejarlo por carta precisamente para que a nosotros también nos fueran dichas las palabras del apóstol Pablo del pensamiento de qué debe ser requerido de aquel que anhela obispado. Y él comienza en el versículo 6 diciendo el que sea irreprensible. Fíjense esto, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje o rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, ni iracundo, ni adicto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. En nuestra exposición del domingo anterior, habíamos incluido de todas las que están aquí, evidentemente ya hemos tratado varias en primera a Timoteo capítulo 3, y de las que no están aquí hemos tocado ya iracundo, esto es, que no sea iracundo. Y hoy empezaremos a ver, como aquí también dice, no codicioso de ganancias deshonestas, o lo que en primera a Timoteo capítulo 3 dice en el versículo 3, no avaro. Vamos a tratar primero para luego entonces pasar a tratar la palabra justo, que también es un requisito para el que anhela obispado. Amante de lo bueno y luego justo. Hospitalario ya lo hemos visto, prudente ya lo hemos visto y todas las demás ya la hemos estudiado. Así que, ¿qué debemos entender nosotros cuando Pablo afirma que el anciano, el obispo, el pastor, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas? O como dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, que no sea avaro. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es esto. La palabra avaro es afilarguron. Esta palabra, afilarguron, está compuesta. A es una negación. Fileo o filos significa amor, deseo, aprecio, amistad, cariño. Y arguros significa plata, en el sentido de ¿qué? De dinero. De modo que componiendo ahora la palabra nos queda no amador del dinero. Esto significa afilargurum. A, negación, no. Filos, amor, y arguros, plata. No amor, dinero. No amante del dinero. La palabra avaro, lo primero que da en su definición etimológica es esto, que no sea amante del dinero. ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ver con obviamente varias citas bíblicas. Cuando nosotros comenzamos a ver en la Escritura, cuando se tratan los temas del dinero, nunca, hermano, y escuche bien, nunca se trata el dinero por sí mismo como pecado, sino que el uso o el afecto hacia el dinero, en el mal uso o en el mal afecto, es lo que la Escritura coloca como dañino en una persona.
Porque ¿qué suele pasar? Y nosotros lo sabemos bien. Que una persona, mientras suele tener mayor cantidad de dinero, suele ser más arrogante. Suele ser más frívolo. Suele ser más alejado de las necesidades de los hermanos porque las suyas están completas. Suele suceder que el que más tiene dinero, más quiere también. Mientras más tiene, suele decir el dicho, ¿cierto? Mucho más es lo que quiere. ¿De dónde nace esto? Nace del corazón del hombre, hermano, no del dinero. Si usted tira unos 15 millones de dólares en el desierto del Sahara, yo le aseguro que esos 15 millones de dólares no va a causar codicia en la tierra del Sahara. ¿Lo ve? En el corazón del hombre está el daño. Es desde el corazón del hombre que nace este daño. La misma definición de la palabra nos explica que nace del corazón, porque dice no amante del dinero. El asunto aquí es este precisamente, el amor al dinero, del cual la Escritura dice claramente que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciándolo algunos se desviaron y apostataron de la fe. Esto es un punto crucial, sobre todo para nosotros, ¿no? Latinoamericanos, que hemos visto como un auge de este falso evangelio, el evangelio de la prosperidad, ha venido haciendo estragos en el cristianismo. ¿A causa de qué? De pastores que son avaros, de pastores que son codiciosos de ganancias deshonestas, de pastores, etimológicamente hablando, que son amantes del dinero, en vez de ser lo contrario, no amantes del dinero. De modo que es necesario que como congregación, como iglesia, sepamos qué habla la Escritura acerca de esta condición, y que aquellos que de alguna manera anhelan el obispado se interesen por analizarse a sí mismos cuál es su condición con respecto al dinero. Hermanos, no se engañe. Aún una persona que no tiene dinero puede ser amante del dinero. Que se le haga más fácil al que tiene dinero no significa que el que no tiene no pueda pecar de esta manera. Por eso es que hemos hecho hincapié en cada requisito de la Escritura, diciendo que se requiere de todo cristiano todo lo que hemos hablado aquí. Solo que para aquel que anhela obispado, en grado mayor. No debe tener avaricia. Su corazón debe estar libre del amor al dinero, del amor a la plata. Si de alguna manera siente inclinación, él debe buscar la manera de corregir eso, porque como cristiano está mal. Y es aún peor si anhela obispado o si profesa anhelar el servicio del pastorado. Miremos un ejemplo en el libro del profeta Isaías. Cuando Isaías comienza pues a reprender a los líderes, Isaías 56, hermanos, perdonen. Isaías 56, versículos 10 y 11. Él comienza a mostrar la condición de un corazón que se inclina tras su propio provecho y ganancia. Y ya vamos a ver por qué hablamos de estos textos. 56, versículos 10 y 11 dice de esta manera: sus atalayas están ciegos. Escuche esto: sus atalayas están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos ellos son perros mudos, incapaces de ladrar, videntes tumbados, amantes del sueño, perros voraces que no conocen la hartura, y ellos mismos son los pastores y no saben discernir. Siguen en pos de su propio camino, cada uno tras su propio provecho.
Fíjense esto, amados hermanos. Así tal cual como el Señor por medio de Isaías estaba reprendiendo, digamos, a los pastores de aquel tiempo, a los líderes del pueblo natural de Israel, en este tiempo nosotros también debemos entender algo, que aquel que anhela obispado, con respecto a este requisito, que no sea avaro, calza tal cual esa reprensión de Isaías a los pastores que hoy están haciendo uso de la avaricia y de la codicia. Son perros voraces y ellos mismos son los pastores. Esto es, se supone que el pastor debe velar por las ovejas, pero estos son perros voraces. ¿Qué hacen los perros voraces? ¿Juegan con las ovejas? Las comen, las dañan. Las palabras de Isaías son fuertes, sí, pero necesarias. Cuando nos damos cuenta que en este tiempo hay pastores con la misma calidad, comenzamos a ver precisamente que su mal liderazgo y el daño que le están haciendo a la congregación es precisamente por el supuesto provecho propio, por su propio interés. En última instancia es por querer crecer, no en conformidad a Cristo, no en gracia y en conocimiento, no en carácter, sino crecer en dinero, porque aman el dinero. Se aprovechan de la feligresía y tuercen las palabras del Señor para generar ¿qué? Lucro, ganancia. Eso es una ganancia deshonesta. Es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Eso es una ganancia deshonesta. Siguen en pos de su propio camino y cada uno va tras su propio provecho. Son perros mudos, incapaces de ladrar. Ellos que deberían estar ladrando como perros ovejeros, en vez de perros voraces, ser como perros ovejeros, ¿cierto? Que bordean al rebaño, que son de apoyo al príncipe de los pastores, ¿no? Son incapaces de ladrar, de prevenir, de enfrentarse a los lobos, sino que más bien ellos vienen a ser precisamente por ese provecho propio, por buscar su propio camino, su interés, perros voraces, perros que devoran el rebaño, lobos en última instancia o en otra analogía, lobos que destruyen el rebaño. ¿Por qué lo destruyen, amado hermano? Aún no he visto un falso maestro entregado a ello que no lo esté haciendo precisamente por interés propio. No he conocido al primero que no esté precisamente percibiendo ganancia o buscando percibir ganancia de ellos mientras lo hace. Y este es el asunto. ¿Qué los motiva? Un corazón torcido con respecto al dinero. Llegan a ser así precisamente por la codicia de ganancia deshonesta. Ahora escuche bien, ¿significa esto, por ejemplo, que un pastor no debería recibir dinero de la congregación a la que pastorea? No, obviamente no es eso lo que significa. Significa que la condición del corazón de aquel que pastorea con respecto al dinero que pudiera o no recibir de la congregación debe ser correcto delante de Dios. Eso es lo que significa. Que él no sea amante del dinero, sea que la congregación lo sostenga o no, sea que él tenga disposición monetaria o no, sea que le haya ido bien en la vida, como solemos decir, o no. El pastor no debe ser amante del dinero, como también se entiende que no debe ser disipador de él. Debe ser un buen administrador del dinero, ¿cierto? No debe ser amante del dinero, pero debe ser buen administrador del dinero, de su dinero, y luego, evidentemente, con el conjunto, la directiva y los demás pastores, saber llevar también las entradas del dinero de la congregación. Si un pastor, amados hermanos, es amante del dinero, ¿qué cree que va a suceder cuando él coloque sus manos sobre el dinero de la congregación? Hermano, yo creo que es lógico, pero nosotros solemos cerrar nuestros ojos delante de tal realidad. Cuando vemos que un pastor es disipador,
que se da vida lujosa, ostentosa, ¿cierto? Cerramos nuestros ojos y decimos, el trabajador es digno de su salario. Claro que sí. Lo que no es digno es ser amante del dinero. ¿Significa que el gasto del dinero en cosas que el pastor considera necesarias es pecado? No, nuevamente repito. Debe haber un balance. Y el que anhele el obispado, tanto como la congregación también, debe procurar que el corazón del prospecto no ame el dinero. Usted dirá, hermano, ¿y cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos ver eso si está dentro del corazón? Hermano, por la abundancia del corazón habla la boca. Así que por ahí tiene una evidencia, lo que habla. Lo que habla todo es acerca del dinero, como por ejemplo suele pasar con estos pastores de la prosperidad, que misteriosamente siempre prosperan ellos y no la congregación. Prosperan como ellos dicen. Hermanos, es evidente que la vida de una persona va a terminar dando las características de lo que cree en su corazón. Como es en su corazón, así es él, dice el proverbio. ¿Cuál es en su corazón? Así es él. Van a haber evidencias. Y si nosotros queremos ser sensatos a la hora de escoger o de evaluar tanto a los prospectos como a los que ya pastorean, tenemos que ser pendientes de los detalles, las características. ¿Por qué? Porque necesitamos proteger a nuestros hermanos. Recuerde, cada uno de nosotros está llamado a no ser avaro, a no ser codicioso de ganancias deshonestas. De modo que tenemos una responsabilidad con cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero cuando hablamos del tema del pastorado, nuevamente, en grado mayor, los prospectos, los que aspiran y los que están pastoreando, deben tener mayor énfasis en ello. La congregación debe tener mucho mayor cuidado. Porque si se coloca a alguien que es amante del dinero, ¿a dónde cree que va a inclinar la congregación, amado hermano? Y si se coloca nuevamente, el ejemplo y la pregunta, si se le coloca a este pastor el dinero de las ofrendas en las manos, ¿qué cree que va a suceder, hermano? Y si se le coloca a disposición el púlpito para que la persona predique acerca del dinero, siendo amante del dinero, ¿qué cree que va a suceder, amado hermano? Hermano, cuando la Escritura levanta estos requisitos para con los que anhelan obispado, es precisamente para que toda la congregación sea sensata, diligente en escudriñar, en observar, en inquirir, en preguntar, en analizar, en examinar, en probar a los que anhelan obispado y a los que están ya pastoreando. Porque si no somos capaces como congregación de ejercer este análisis objetivo y bíblico, ¿cómo esperaremos que verdaderamente el que se pare a pastorear y a predicar sea crítico, bíblico, puntual, imparcial en lo que predica y aún en su estilo de vida? Si nosotros mismos no nos damos cuenta de ello, ¿cómo esperamos darnos cuenta cuando Él sea el que esté incentivando a la codicia y a la avaricia? ¿Entiende eso, hermano? Pero esto es lo que está sucediendo ahorita. Y es el caso más común entre los pastores de hoy día. Hay dos casos que compiten y este es uno de ellos. ¿Cuáles son los dos casos? Lo amante al dinero, la codicia, avaricia. Y dos, el desconocimiento y la ignorancia de las Escrituras. Son las dos cosas que más pululan en los pastores de hoy día. No conocen las Escrituras, no las manejan. Y el otro, son amantes del dinero. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. El apóstol Pedro, desde el versículo 1 hasta el versículo 2, dice de esta manera: exhorto pues a los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías, que también soy participante de la gloria que va a ser revelada,
dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad. Hermanos, ¿a qué se refiere el apóstol Pedro con esto? Bien, esta es la disposición que es contraria a la que Isaías reprende a los líderes del pueblo de Israel en el capítulo 56. Aquellos por provecho propio hacían lo que hacían en Isaías 56. Por ganancia deshonesta hacían lo que hacían. Pero del siervo de Dios, del obispo, del pastor, del anciano, ¿qué se pide? ¿Qué se exige? Se exige que no sea codicioso de ganancias deshonestas, que no sea avaro. Y como dice aquí en el texto muy claramente, que apacienten no con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad. Y aquí vamos a hacer el hincapié en este detalle. Hermano, cuando alguien está apacentando por ganancia, no lo hace de buena voluntad, de buena manera, de voluntad libre. ¿Qué busca? Su propio provecho. En este caso, nuevamente, aprovecharse sería la palabra de la grey. El peligro de permitir que una persona avara o codiciosa de ganancias deshonestas se coloque en el púlpito o al frente de la congregación es precisamente que no viene con buena voluntad. Al apóstol Pedro decir que una cosa es hacerlo por ganancia material y otra de buena voluntad, contrapone la buena voluntad a hacerlo por ganancia. Hermanos, hay una casi sutil diferencia entre una y otra, desde lejos. Pero cuando uno se acerca, ve más bien un abismo de separación entre uno y el otro. Una cosa es que el pastor pueda esperar que la iglesia le sostenga, porque el trabajador es digno de su salario. Pero de ahí a tener una condición en el corazón de amor hacia el dinero o servir para que le paguen, ¿entiende eso? Es allí la diferencia. Hermano, ¿sabe qué es triste? Más de una vez he escuchado esto, de casos verdaderos, hermano. Que cierta persona pregunta cuál sería el mejor negocio al llegar a una ciudad y otro le aconseja, monta una iglesia y hazte pastor. Hermano, este testimonio es verdadero. Hermanos, ya es visto como una fuente de ganancia. ¿Por qué? Porque se suele ver que los pastores no le rinden cuenta a nadie. Tiene una cantidad de personas en una congregación que persiguen las palabras de este pastor y sus palabras son casi como las palabras de Dios. O en el peor de los casos, las palabras de Dios. Y cuando este pastor pide de alguna manera dinero o exige, que hay muchísimos y nosotros lo conocemos, muchísimos que exigen dinero de la congregación y otros que alcanzan a arrojar maldición sobre las congregaciones que no dan lo que a ellos les interesa recibir, nos encontramos con ¿qué? Con que es una fuente de ganancia, pero una ganancia deshonesta. A esto se refiere la Escritura. ¿Hay buena voluntad en ello? No. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro lo dice. Listo. La palabra de Dios ha sido inspirada para redarguirnos, para instruirnos. Cuando en una congregación el énfasis del pastor es el dinero, el dinero, el dinero, la prosperidad, la prosperidad, la prosperidad, créeme que no va por buen camino. La ganancia deshonesta es lo que está guiando al corazón de ese pastor. Ahora, los que anhelan obispado, hermanos, escuche, porque hay que analizar la vida de aquellos que anhelan obispado también. Llegará el momento, en corto, dentro de poco,
que como congregación levantaremos nuevos obispos para nuestra congregación. Y usted debe tener esto certísimo en su cabeza, entendido de qué significa cada cosa, porque en conjunto decidiremos y analizaremos a estas personas, a estos hombres. Y si usted no conoce a la persona, si usted no conoce a ese hombre, si usted no sabe si esta persona es avaro, ¿le confiará usted sus ofrendas a alguien que no sabe si es avaro, si es amante del dinero, si es codicioso de ganancias deshonestas? Una cosa que a mí me ha causado tanto pavor es precisamente andar con el dinero de tanta gente, en mayor medida porque es el dinero del pueblo de Dios, que según el propósito de la ofrenda fue dado para un fin. Siempre he tenido temor de eso. Pero ¿sabe algo? ¿Cómo sabe usted qué uso se le da a las ofrendas en una congregación si la congregación, por ejemplo, no exige cuentas claras a los que están en la mayordomía de las ofrendas acerca del dinero que están entregando? Recuerde cuál fue la última vez en una congregación en la que se dio cuenta por la entrada y la salida del dinero. Hermano, ¿sabía usted que hay congregaciones que incluso evaden impuestos? Roban al fisco y en vez de declarar pasan por debajo de la mesa eso y dicen: es dinero del Señor, eso no es dinero del Estado. ¿Lo ve? Y tuercen las cosas y es dinero del Señor. Claro que es del Señor, del Señor. ¿Va a parar a las necesidades de los hermanos? No, porque si están robando al fisco no van a venir a decir que van con eso a alimentar a los pobres, robando al fisco. ¿Verdad que no, hermano? ¿Para qué es? Para la ganancia deshonesta. Es avaricia, es codicia. ¿Pero por qué un pastor hace eso? ¿O por qué algunos pastores hacen eso en las congregaciones? Porque las congregaciones no respetan la palabra de Dios. Porque las congregaciones se amoldan a un hombre, no se amoldan a la palabra de Dios. Porque las congregaciones no tienen criterio bíblico para decir: hermano, ¿qué ha pasado? Ya han pasado los 2 meses, los 3 meses, no sé cómo hacen en las demás congregaciones. Aquí lo hacemos cada 3 meses. Ya ha pasado el tiempo y no se ha dado una revista de la administración de las ofrendas. Hermano, eso ayuda a que pulule la ganancia deshonesta en los que están a cargo del dinero. Ya de por sí es una mala disposición del corazón hacia el dinero. Aquel que es avaro, que es amante del dinero, que es codicioso de ganancia deshonesta, ya tiene una falta en su corazón. Pero como congregación, en vez de corregirle, sientan una condición completamente desfavorable para esa persona. ¿Por qué? Porque antes que corregirle, ¿verdad? ¿Qué hacen? Incentivarle a que tenga a su disposición la forma de darle rienda suelta a sus pasiones en ese contexto. Entonces yo tengo el dinero de la congregación en mis manos, soy avaro, nadie me pide cuenta por el dinero y hago lo que me da la gana con él. ¿Qué le parece? ¿En qué cree que va a terminar todo? Vamos, hermano, no necesitamos 15 dedos de frente para saberlo. Hermanos, las congregaciones han permitido que los pastores sean avaros, primero por no analizarlos y colocarlos allí sin análisis, sin un examen objetivo, para decirle: hermano, si fuera el caso, en todo lo demás tú estás bien, pero tienes una inclinación de amor hacia el dinero que debes corregir. Y que por lo menos por ahora no puedes estar pastoreando. ¿Se imagina que una iglesia fuera tan certera y tan amante de lo bueno como para decirle a alguien: hermano, tienes talento de sobra, conoces las escrituras, pero por las mismas escrituras que conoces, tenemos que decirte que tienes una inclinación de amor hacia el dinero que debes corregir antes de que te coloques allá al frente a predicarnos la palabra del Señor?
o de que las ofrendas de la congregación pasen por tus manos. Que tengas la autoridad de disponer de las ofrendas para las necesidades de los hermanos. Porque si tienes esa inclinación hacia el dinero y luego veas mayor cantidad de dinero, suponte, te vas a pervertir más. No por el dinero, por tu condición en el corazón. ¿Lo ve, hermano? Ve que sí es necesario que la iglesia sepa cómo debe conducirse. Pero si los miembros de la iglesia no saben estas cosas, ¿cómo reprenden al que anhela obispado y tiene esta falla? Ahora, si la iglesia sabe estas cosas, ¿cómo reprende al que anhela obispado si no conoce al que anhela obispado? Por eso nuestro continuo llamado a la fraternidad real y verdadera. No las que hacen las iglesias hoy, que supuestamente la fraternidad es llegar, presentar el servicio, orar, cantar, la predicación y chao, se acabó todo. Y nos gozamos en la coinonía cristiana. No, hermano, eso no es coinonía. Eso es una mofa. Cuanto mucho será ajustado a la palabra de Dios en la predicación y el servicio hacia Dios. Pero también es parte del servicio hacia Dios y queda mutilado si no hay fraternidad y amor verdadero entre los miembros de la congregación. Crecer en gracia y en conocimiento es esto también. Luego, cuando alguien anhela obispado y usted no le conoce, usted es responsable por decir, yo lo veo calificado, y que luego el hombre sea avaro. Usted es culpable, usted es responsable si la persona que va para allá a pastorear ha sido escogida por usted. Este es el problema de como congregación no conocer lo que la Escritura demanda o lo que Dios demanda a través de la Escritura de un hombre que anhela obispado o de aquel que ya está pastoreando. Hermano pastor, resulta que es evidente que usted tiene una falta en la inclinación de amor hacia el dinero. Y tenemos 3 testigos que han visto esto, y aquí están, y venimos a poner delante de usted esta acusación seria. Con el fin no de destruirle, sino de admonestarle en el Señor, corregirle y disciplinarle en el Señor. Teniendo un llamado de atención para que procure corregir, o la disciplina cada vez se hará mayor. ¿Hay iglesias así hoy? ¿Por qué la iglesia de Guillermo Maldonado no lo hace? ¿Por qué la iglesia de Cash Luna no lo hace? Son sus negocios, son sus empresas, son sus emporios. Y generalmente ellos son como trabajadores para él. Y ellos están allí para recibir exactamente lo que ellos quieren recibir. Eso, lo que ellos están dispuestos a predicar y a dar. Y son timados, son estafados por estos estafadores de la fe, que hacen lucro y ganancia deshonesta, torciendo las palabras para su propia condenación, y ellos aplauden y dan de lo suyo, sus recursos para ellos. Obviamente ellos no se van a parar y van a hacer un conjunto de personas para decir, vamos a poner en regla a este que está pastoreando y se ha desviado por el amor al dinero. Judas capítulo 1, el único capítulo que tiene, versículo 11. Judas hablando contra las falsas doctrinas y obviamente los falsos maestros. Dice en el 11, ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín, por lucro se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Nombra 3 casos en los que compara a los falsos maestros, a los falsos pastores, los falsos predicadores, los falsos profetas. Todos aquellos que son falsos y se erigen en alguna forma en lugar de autoridad de parte de Dios, cuando realmente están dando una contra a lo que la palabra de Dios expone claramente. Y entre estos ejemplos cita que por lucro se lanzaron en el error de Balaam. ¿Cuántos recuerdan quién fue Balaam, hermanos? En Números 22 se nos habla de quién fue Balaam. Y no vamos a leer toda la historia hoy.
pero se los voy a resumir. Balaam profetizó por dinero. Para hacerle la historia corta y entiendan a qué está haciendo referencia Judas, él profetizó por dinero. Un rey que estaba en contra de Israel le pagaba a Balaam para profetizar en contra de Israel. Al final Balaam profetizaba en bien a Israel, porque Dios le cambiaba la profecía. Pero la disposición de Balaam, ¿sabe cuál era? Profetizaba por dinero. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Que aun cuando una persona pueda hablar algo que sí es verdad de parte de Dios, tener un corazón que lo está haciendo, ¿por qué? Por dinero, por ganancia deshonesta, por lucro. Y es el error de Balaam en el que muchos pastores hoy han caído. Primero, por la condición de sus corazones, y segundo, por congregaciones que no respetan la palabra de Dios ni la obedecen y temen más a un hombre que a la palabra de Dios, que no son capaces de subirse los pantalones, amarrar y decir: no es bíblico que una persona que es avara o con ganancia deshonesta o codiciosa de ganancia deshonesta suba al púlpito a predicar. Congregaciones desprovistas de criterio bíblico y de gallardía y valentía para pararse y decir: epa, tú no puedes pastorear. Así todo lo demás está en regla, esto debes corregirlo también. ¿Por qué? Porque fiel es la palabra, y es necesario pues que el obispo no sea avaro ni codicioso de ganancia deshonesta. Si de alguna manera usted cree que el prospecto, amado hermano, puede caer o desenvolverse en el error de Balaam, debemos amar a nuestro hermano y no permitirle llegar, por lo menos hasta ese punto, al obispado, hasta que sea corregido, amonestado en el Señor y dé fruto digno de arrepentimiento en esa falta. Porque como cristiano debe ser reprendido, ¿cierto? Cristiano avaro debe ser reprendido. Cristiano codicioso de ganancia deshonesta debe ser reprendido. ¿Cuánto más anhelando el obispado? En grado sumo, en grado mayor, el que anhela el obispado debe procurar la manera de que su corazón no sea inclinado al amor al dinero. Debe ser desprendido de lo material. La palabra afilarguron, que hemos dicho, no amante de la plata, no amador del dinero o sin amor al dinero, es lo que también podemos entender como aquel que es desprendido de lo material. No disipador, que eso es pecado también. Disipador es alguien que es derrochador, que no sabe administrar. Que a simple vista podría decirle a la persona: bueno, esa persona no es agarrada a lo material. Así como le viene el dinero, así lo deja, pues, así lo suelta. No. Porque pudiera ser disipador, derrochador. Y eso también es pecado. El siervo de Dios debe ser un buen administrador de su dinero, para que obviamente también pueda ayudar a administrar bien el dinero de la congregación en las ofrendas, para los usos que la ofrenda es, según la Biblia, obviamente, según la Biblia, que es la palabra de Dios, para los usos que debe dársele las ofrendas. Pero si esta persona es avara, si no es desprendida de lo material, si este hombre no se desprende, si se aferra a lo material, él no puede pastorear a la iglesia del Dios vivo. Porque ¿cómo va alguien que es avaro, hermano, a guiarle usted a que no sea avaro? ¿Cómo alguien que es aprehendido en lo material, alguien que se aferra a lo material, cómo le va a guiar a usted a desprenderse de lo material, hermano? Como alguien que se aferra a lo que es terrenal, que va a ser consumido por el fuego del castigo y el juicio de Dios cuando venga el juicio a esta tierra, va a guiarlo usted a que sea extranjero y advenedizo en esta tierra,
y que la única patria a la que aspire y el único tesoro el que tenga sea el que está en el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a guiar a usted a que tenga y haga tesoros en los cielos y no en la tierra, cuando él se aferra a los tesoros de la tierra y no de los cielos? El siervo de Dios no debe ser avaro, ni codicioso de ganancias deshonestas. Aún su vida debe ser manifestante de esto. La manifestación de su vida no debe ser una vida ni disipadora del dinero, ni mucho menos una vida avara, para mí, codicia. Quiero más y más y más. Hebreos 13:5. En las exhortaciones morales finales que da el autor a los Hebreos, dice en el versículo 5: vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero. Escuche bien. Estad satisfechos con las cosas que tenéis, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, escuche eso. Eso es un mandamiento y aún así tiene promesa de provecho para nosotros. Vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero, estando satisfechos con lo que tenéis. Hermanos, ¿cuántos de ustedes están contentos con lo que tienen? Amén. Gloria a Dios. Y es fácil decir amén, hermano. Pero también es fácil llegar a la casa y murmurar contra Dios, porque ese día lo que tenía era una arepa sola. Hermano, pero saber estar contentos con lo que tenemos, hermano, demuestra si en nosotros hay avaricia. Escuche bien lo que estoy diciendo, o lo que la palabra del Señor está diciendo. No estar satisfechos, contentos con lo que Dios ha provisto, es decir, no estoy satisfecho con tu voluntad, Dios. No estoy contento con tu providencia divina. ¿Entiende usted eso, hermano? Luego lo que demostramos es tener en nuestro corazón, ¿qué cosa? Codicia, dañosa, enfermiza, que no va a llegar a conducirle a usted a ningún bien. Hermanos, estas exhortaciones que están en Hebreos 13 son para todas las congregaciones, todas las iglesias del Señor, para la iglesia del Señor. ¿Entiende por qué le digo que al que aspira a obispado o el que está pastoreando debe ser en grado sumo y mayor? Porque a toda la iglesia se le pide que ellos sepan vivir en contentamiento, sea en abundancia o en estrechez, que estén satisfechos con lo que tienen. ¿Por qué? Porque lo que tienen, según el argumento del autor a Hebreos, es dado por Dios. Esto es, que si Dios le dio la arepa sola, Dios se la dio. Y protestar y murmurar contra la arepa sola es protestar y murmurar contra la providencia divina, contra la voluntad de Dios. Estoy hastiado de comer maná. Estoy hastiado de comer arepa sola. Estoy hastiado de comer carne, quiero comer pollo. Estoy hastiado de comer sardina, quiero comer carne. Hermanos, nuestra insatisfacción demuestra nuestra codicia y nuestra avaricia en el corazón. Y no solemos darnos cuenta que murmuramos así contra la providencia divina. Y la palabra lo dice claro: vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero. Estad satisfechos con las cosas que tenéis, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. ¿Es esa promesa real en el momento en el que tú estás murmurando por la arepa sola? ¿Es esa promesa fiel y verdadera cuando tú estás diciendo: este espagueti blanco y pelado me lo tengo que comer así? ¿Por qué será que soy tan pobre? Porque solemos decir gloria a Dios y aleluya con corazón alegre cuando el espagueti está acompañado por carne, o cuando la arepa tiene jamón y queso.
pero mostramos nuestro corazón avaro cuando murmuramos contra la providencia divina en el momento de estrechez. Y luego decimos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá, ¿y el 12? ¿Dónde lo dejamos? Nos gusta el 13. ¿Y el 12? Sé vivir en estrechez y sé vivir en abundancia. A todo estoy hecho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto. Porque Pablo aprendió a estar satisfecho con lo que tenía. Porque él sabía que fiel es el Señor. Y que Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. No hay lugar para la avaricia en el corazón del cristiano, porque tiene un Dios que no le va a abandonar. Gloria a Dios. Escuche, aun cuando lo dejara morir de hambre. ¿Usted entendió eso? Nuestro criterio no es el criterio divino. Los caminos del Señor son caminos altos. Hermanos, hubieron muchos pastores en la iglesia cristiana, en la historia de la iglesia cristiana, que murieron por inanición, desechados en mazmorras, y allí murieron de hambre, olvidados en la oscuridad de una mazmorra por predicar el evangelio. ¿Son los pastores de hoy de esta calidad, dispuestos a negarse a sí mismos, o son avaros, dispuestos a negar a los demás para provecho de sí mismos? ¿Son los pastores de hoy aquellos que son, como también Ignacio decía, que son capaces de quitarse el pan de la boca para dar a aquellos que tienen menos? ¿O son capaces más bien de quitar el pan de la boca de aquellos para atiborrarse él de todos los panes y guardar y que se le pudran mientras él come y están guardados los panes en su despensa? Esto comienza analizando y examinando si los prospectos al obispado son avaros, si son codiciosos de ganancias deshonestas, si de alguna manera tiene amor al dinero. Nosotros no podemos darnos cuenta de esto si nosotros no conocemos la vida de los prospectos, si la vida de los que aspiran a obispado no la conocemos, o la vida de los que ya están obispando o pastoreando. Aquí mismo en 1 Timoteo, capítulo 6, nuevamente el apóstol Pablo, hablando contra los falsos maestros, fíjense esta descripción que hace. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 10. Vamos a leer desde el 3 para darle un poco más de contexto. Si alguno enseña otra cosa y no se amolda a las sanas palabras, las de Jesús el Mesías nuestro Señor, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras, de las cuales surgen envidia, riña, difamaciones y malas sospechas, disputas constantes de hombres corruptos, privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Aunque fuente de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada trajimos al mundo y nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pues los que quieren ser ricos, escuche, caen en tentación y trampa, y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es, ¿qué cosa? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Hermanos, esto es un pasaje tremendo en este contexto, en este tema.
Mire todo lo que sucede en la mente de un hombre avaro. Todo lo que llega a suceder en su vida. ¿Qué cree que va a suceder con la iglesia que alguien así esté adoctrinando? Se lo voy a poner en las palabras de Cristo. Un ciego que guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Y esto es lo que sucede. La iglesia hoy, este cristianismo posmodernista, no tiene la gallardía, la valentía de pararse y decirle a un pastor: epa, ya me estás manipulando mucho. Todas tus predicaciones se inclinan a el dinero, la ganancia, la riqueza, la prosperidad. ¿Intentas guiarme a tener amor al dinero? ¿Intentas guiarme a que yo, como dice aquí la escritura, pretenda ser rico, quiera ser rico, desee ser rico? Hermanos, preste atención a estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Los que quieren ser ricos, los que anhelan ser ricos, los que desean ser ricos. ¿Por qué? Porque el deseo de ser rico es un amor al dinero. Tener más debe tener amor al dinero para poder desear ser rico. Hermanos, hay una distinción entre querer tener las necesidades suplidas a ser rico. Y eso se puede entender. Pero ¿cómo distingue usted a la hora de producir para suplir las necesidades? Si está siendo avaro y codicioso de ganancia, deshonesta, o está bregando y trabajando para suplir las necesidades. En que Pablo dice claramente que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Que en gran contentamiento es la piedad, que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si usted no encuentra esto mientras usted trabaja para producir y suplir a sus necesidades, es probable que usted tenga un corazón avaro y codicioso. Usted dirá: ¿cómo va a ser si soy un pobre limpio? Ya le dije en un principio, para que entendiera bien, que no se trata solamente de las personas que tienen dinero. Aquellos que no tienen dinero también pueden incurrir en ello. ¿Que es más fácil incurrir en este pecado para los que tienen dinero? Claro que es más fácil. Aún Cristo mismo dijo: cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico tiende a servir a las riquezas. Porque cuando se le enferma un hijo, tengo dinero en la cuenta. Voy y hago lo que tengo que hacer, pagando una clínica, la mejor condición médica, las mejores medicinas, genérico nada que ver, de laboratorio, de marca, ¿verdad? No lo llevo a un CDI, a un módulo ambulatorio, no. Vamos a llamarlo una clínica, porque tiene dinero para disponer de él. ¿En quién está puesta su confianza? En el dinero, en el Dios del dinero, en Amón. ¿Qué demuestra la persona allí? Ser amante del dinero, tener codicia, tener avaricia. Y de esto la palabra nos quiere advertir en este momento. Y no solamente, nuevamente lo digo, para los que anhelan obispado. Hermanos, toda la congregación debe entender que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y que debemos aprender a ser satisfechos, a estar contentos, teniendo sustento y abrigo. Que no está mal pedirle a Dios sustento y abrigo, pero que debemos analizar nuestros corazones si lo estamos haciendo por codicia de ganancias deshonestas o realmente queremos suplir las necesidades. Como el pueblo de Israel, harto de comer pan que descendía del cielo, murmuró contra el Señor. ¿Y sabe qué? ¿A qué no sabe? Dios le dio carne.
carne, mucha carne, tanta carne que perecieron mientras las comían. Se asfixiaron comiendo carne hasta que le salían por las narices las carnes de codornices. Hermanos, la codicia va ligada a la murmuración contra Dios, contra la providencia divina. Ellos estaban hastiados de beber agua que salía milagrosamente de una peña y comer pan que descendía milagrosamente del cielo. Ay, estoy hastiado de este maná. Mi alma suplica por algo distinto. Todo el tiempo comiendo maná. Mi alma ya la aborrece, la detesta. Ah, sí. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, es el mismo Dios. ¿Oyó? El mismo Dios que hizo provisión de maná milagrosamente para Israel, el pueblo natural. Es el mismo Dios que tenemos hoy. Y nosotros decimos amén, amén, que haga milagros para proveer, amén, amén. Es el mismo Dios que también hizo que se atiborraran de carne y murieran por su pecado. Es el mismo Dios hoy también, hermano, ¿yo? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, claro que sí, amén. Porque la disciplina es buena y la disciplina es necesaria. Y en este contexto, en este tema, la avaricia, la codicia de ganancias deshonestas, todos nosotros tenemos que ser reprendidos. Y tenemos que hacer un análisis introspectivo a fin de que encontremos si en nosotros hay camino de perversidad. Y rogarle al Señor que nos examine también y nos haga ver nuestro pecado. Para dolernos de nuestro pecado, llorar por nuestro pecado y arrepentirnos y convertirnos de nuestro pecado. Lo mismo la congregación que aquel que anhela obispado. Y también aquel que ya está pastoreando. Los que ya están pastoreando deben analizarse. Los que anhelan obispado deben analizarse. La congregación debe analizarse. Y la congregación debe analizar al que anhela obispado y al que está pastoreando. Para que todos nos sometamos en el temor del Señor y seamos un pueblo realmente puro, santo, apartado para Dios, desprendidos de lo material. Desprendidos de lo material. ¿Por qué? Porque fiel es Dios el que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y nuestra confianza debe estar colocada en Él, no en el dinero. Si yo hubiese tenido dinero, hubiese hecho esto. Hermano, el libro de Eclesiastés dice que usted no habla con sabiduría cuando habla así, con los condicionales posibles, porque usted no sabe el futuro. Lo que pasó fue la voluntad de Dios y listo. No tuvo dinero para hacerlo, fue la voluntad del Señor. Tenga contentamiento y satisfacción en lo que ha pasado y déle agradecimiento a Dios. Sea como Job, quien sin tener la promesa del Espíritu Santo, cuando todo lo fue arrebatado, dijo, Dios dio, Dios quitó. Ese es el nombre de Dios bendito. ¿Cierto? ¿Por qué no bendecimos el nombre de Dios cuando no tenemos? Sea como Job, que él dijo, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Por qué no decimos eso cuando tenemos la arepa sola? ¿Por qué ponemos de una vez la murmuración y comenzamos a pelear contra Dios? Señor, soy tu hijo. No es posible una arepa sola. Señor, hoy no tuve que comer, tuve que darle mi comida a mi hijo. No es posible, Señor, tú dices en tu palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Empezamos a torcer los textos allí. Hermano, sepa vivir en estrechez. La mente de Pablo es esa, saber vivir. Saber vivir, tener contentamiento. Porque eso es parte también de la piedad. Y eso es ganancia. Y es una ganancia mayor que la del oro y la plata. ¿Cierto? En vez de ser filarguron, amante del dinero, ser filoscaritos, amante de la gracia de Dios. Que nosotros realmente aprendamos a ser satisfechos con lo que Dios nos da, contentos, agradecidos. ¿Significa, por ejemplo, que si yo estoy alquilando no puedo orar a Dios por una casa? No, no significa eso. Ore al Señor por una casa. Guarde su corazón de la codicia a una casa, o de la avaricia hacia tener casas.
O pretender que eso es estar bien si Dios le da una casa. O pretender que bendición de Dios es si le da una casa. Y no que ahorita mismo tiene la bendición de Cristo. Tenga o no tenga la casa propia. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando usted se come la arepa sola, Él no te está dejando ni te está desamparando. Que cuando tú dejaste de comer ese día para que tu hijo comiera, allí estaba Él, sin dejarte ni desampararte. Tú dices, ¿cómo es posible? Por lo menos en esta área me desamparó. No, hermano. Cuán altos son los caminos de Dios y los pensamientos de Él. Y cuánto nos falta sujetarnos a sus caminos. Nosotros no estamos creados únicamente para esta vida. Llene su corazón de eternidad, hermano. Llene su corazón de eternidad, de satisfacción por la piedad, que es la mayor de las ganancias. Y por medio de estas aflicciones, vicisitudes, necesidades, Dios opera en nuestros corazones para matar el amor al dinero, para matar la codicia, para matar la avaricia. Cuando el Señor no le dispone suficiente dinero a usted para procesarlo en la avaricia, le es a usted mejor. Porque si tuviera usted mucho dinero, le sería más difícil despegarse. Con todo y eso pecamos de avaros y codiciosos no teniendo el dinero. Si tuviésemos el dinero fuera aún peor. Confiaríamos en el dinero. ¿Cierto? Mi hijo está enfermo, voy corriendo a la clínica antes de postrarme. ¿Cierto? El que no tiene dinero, rápido, ¿qué va a hacer? Pues si realmente confía en el Señor, en vez de desesperarse y arrancarse las barbas y el cabello, va a tenderse frente al suelo de rodillas y va a clamar a Dios. Y su necesidad lo lleva a buscar a Dios. Y él ve, en vez de ensoberbecerse en su orgullo y pelear contra Dios y murmurar contra Dios por su necesidad y su aflicción, lo que va a ver es una oportunidad inmensa de doblegarse delante de Dios y confiar verdaderamente en Él. Amén. Señor, no tengo comida en la casa. Doble las rodillas y diga, gracias Señor por tu providencia divina. Busque la manera de proveer a su casa. Amén. Y si el Señor ha cerrado las puertas, diga amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Dios que dio y que ahora quitó. Sea el nombre de Yahvé bendito por los siglos. ¿Por qué? Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Los que anhelan obispados, amados hermanos, deben tener este criterio en grado mayor. Los que están pastoreando deben tener este criterio bíblico en grado mayor. Pastor que usted vea predicando del dinero de la manera en que suelen hacer los pastores del Evangelio de la Prosperidad, hermano, a esas personas hay que reprenderlos, buscando que Dios pues le discipline, le corrija, lo aparte de su error. Y si no accede, pues desecharles. Una congregación teniendo un pastor así debe desecharle. Después de haberle administrado la disciplina, si no se somete, debe ser desechado. Usted dirá, hermano, ¿y por una falta? Sí, porque al ser avaro, codicioso de ganancias deshonestas, ya van 2 rotas, ya no es irreprensible, ya van 3 rotas, ¿lo ve? Va a empezar a velar por el rebaño de una manera no de buena voluntad, ya va otra rota. Y en cualquier momento comenzará nuevamente a infringir los requisitos, hasta que sea evidente que la persona prácticamente ni ha nacido de nuevo y está pastoreando. ¿Qué le parece? ¿Entiende? Esas son las palabras cuando el apóstol comienza a decir que ese amor al dinero desvió a muchos y les hizo ¿qué? Apostatar de la fe. El amor al dinero, guárdese, hermano. Y los que anhelan el obispado, guárdense del amor al dinero. No sea aprehendido del dinero. Despréndase del dinero. Despréndase de lo material. Sea buen administrador, pero no se aprenda de eso.
del dinero. Y obviamente, como este requisito también es de forma de carácter para el que anhela obispado, debe entenderse que en su vida debe haber manifestación de esto. ¿Cierto, hermano? O que si tiene este fallo debe ser corregido hasta que dé fruto digno de arrepentimiento en esa área, para poder ser analizado nuevamente, probado y colocado como pastor. Igualmente el que ya está pastoreando, siguiendo pues los pasos bíblicos, si tiene un fallo, una falta delante del Señor y de la congregación con respecto al amor al dinero. Amén, hermanos. Vamos a estar orando. Padre, te agradecemos tu bondad y misericordia que siempre derramas para con nosotros. Tú has sido bueno en gran manera. Señor, cuando nos hablas fuerte es para que nosotros prestemos atención. Cuando nos reprendes, cuando llamas nuestra atención, es porque tú quieres lo bueno para nosotros. Tú has dicho en tu palabra que todo aquel a quien tomas por hijo, le azotas. Que reprendes a los tuyos, a los que has tomado por hijos. Nosotros te rogamos, amado Dios, que alejes de nosotros cualquier codicia de ganancia deshonesta. Aún, Señor, que no podamos tener frente a nosotros las condiciones a nosotros llegar a tener algún tipo de contrato, de trabajo, cualquier cosa que pueda deshonrar tu nombre, Señor, produciendo una ganancia que sea deshonesta. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Queremos ser santos verdaderamente. Quita toda avaricia de nosotros, de los que anhelan obispado, de los que están en el pastorado, de toda la congregación, Señor. Quita toda forma de avaricia. Fortalece, Señor, nuestro contentamiento. Que aprendamos a ver la ganancia que hay en la piedad acompañada del contentamiento. Que aprendamos a creer verdaderamente y a confiar verdaderamente en aquella promesa que has dicho, que no nos dejarás ni nos desampararás. Que aún en nuestros momentos de aflicción, necesidad, de vicisitud, tú estás con nosotros, no nos has desamparado. Que si 7 veces cae el justo, 7 veces tú nos levantarás. Porque tú vas tomándonos de la mano. Y cuando nosotros caemos, vamos de la mano contigo, no nos sueltas. Señor, disciplínanos, te rogamos, en todas nuestras áreas de falencia, a fin de que podamos presentarnos delante de ti como un pueblo verdaderamente santo, amantes de lo bueno, Señor, que verdaderamente seamos entregados a ti. Haznos, Señor, un pueblo que no sea avaro. Toda codicia, arráncala de nosotros, Señor. Haznos un pueblo que sea desprendido de lo material, que no se aferre, Señor, al materialismo. Haznos ser desprendidos. Danos conciencia de peregrino y extranjero, de advenedizos en esta tierra, Señor. Que acumulemos, Señor, tesoros en el reino tuyo, no aquí en la tierra. Que nuestro corazón esté colocado allá, que nuestro tesoro sea tu Hijo, sentado a tu diestra. Señor, esto rogamos por los méritos de Cristo y a través de la intercesión de tu Espíritu Santo, quien con gemidos indecibles intercede por nosotros delante de ti, Padre. A fin de que si hemos hallado gracia delante de tus ojos, nos ayudes, Señor, a ser transformados por medio de tu palabra. Te amamos, Señor, y te necesitamos. Amén.